6 de la mañana, 24 minutos, proyección de gastos personales y plan de pagos para impuestos retenidos y percibidos. Es el tema que esta mañana entramos a dialogar con el abogado Andrés Ordóñez, director del SRI en la provincia de Pichincha. Abogado, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a la ciudadanía en estos segmentos que son muy importantes para cumplir con las obligaciones tributarias y para mantener informados a todos. Gracias por acompañarnos. Acabamos de leer una noticia relacionada con este tema. Sabemos que hay cambios en los topes para la deducción de gastos. Cuéntenos cuáles son esas diferencias de este año. Sí, efectivamente, con la ley de simplificación tributaria, lo que se eliminó es la posibilidad de que las personas naturales que tengan ingresos netos superiores a $100,000 puedan deducirse los gastos personales, salvo aquellos contribuyentes que tengan enfermedades raras, huérfanas o catastróficas. En ese caso, estos contribuyentes pueden efectuarse la deducción sobre este rubro, sea que la enfermedad tengan ellos, sus hijos o sean responsables económicamente por algún ciudadano que tenga estas enfermedades. El SRI ha publicado ya el formulario para la proyección de gastos. Esto tiene que ver para el mes de enero, abogado. Sí, efectivamente, como bien decía Joana en la noticia, todas las personas naturales que trabajamos bajo relación de dependencia, que superemos la base imponible para este año, que es $11,315, debemos presentar en el mes de enero a nuestro patrono el anexo de proyección de gastos personales. Es decir, cuánto más o menos nosotros proyectamos que vamos a gastar en este año por los rubros de vivienda, educación, arte, cultura, vestimenta, salud y alimentación. ¿Cómo se puede acceder a los formularios, abogado? Es bastante simple. Nosotros tenemos que ingresar a la página web institucional del SRI, www.sri.go.es. Vamos a la sección de información sobre impuestos, cómo declaro mis impuestos, y aquí tengo no solamente el formulario, sino tengo guías, tengo tutoriales y tengo una explicación de en qué consiste cada caso y qué topes tiene. Como SRI hemos habilitado ya este formulario en el que ya nos da los topes que nosotros podemos deducirnos y es mucho más social, ¿no? Los topes que nos podemos deducir es hasta 0.325 por cada rubro, es decir, 3,677.38 centavos en cada rubro, sea vivienda, educación, salud, vestimenta, llegando hasta un límite de 14,709,50 o el 50% del total de los ingresos grabados. Ahora, es muy importante este tema de la salud. Ahí hay una variación que usted mencionaba dependiendo de enfermedades catastróficas. Sí, efectivamente. Para aquellos contribuyentes que tengan estas enfermedades huérfanos o catastróficas, o que económicamente la persona que tenga estas enfermedades dependa del contribuyente, el tope o el límite es de $22,630 en el continente y $40,801,89 para Galápagos. Esas son cifras sin duda muy importantes. ¿Cuáles son las fechas en las que las personas ya deben llenar este formulario para poder realizar esta proyección de gastos? Es durante el mes de enero. En el mes de enero tienen que entregar este formulario al patrono. No lo presentan ante el SRI, sino que al empleador es al que tienen que entregar este formulario. Y posteriormente también vale la pena indicar que en el mes de febrero ya tenemos que presentar el anexo de gastos personales de los gastos que efectivamente tuvimos el mes anterior. Esto preparándonos para la declaración de impuesto a la renta, que lo vamos a hacer en marzo. Con la presentación de estos gastos ya va a tener información presugerida, precargada para que la declaración sea más fácil. Es importante invitar a la ciudadanía al Facebook Live que va a tener el SRI el día jueves a las 15 horas. En la página de Facebook, ¿no? Abogado, quien gane hasta $1,041 mensuales, incluidos sobre tiempos y comisiones, no pagan impuesto a la renta este año. ¿Este cálculo se refiere solo para empleados bajo relación de dependencia y solo para el sector privado? Es en general para todos los contribuyentes. Todos aquellos contribuyentes en relación de dependencia o que tengan actividad independiente o mixta, si superan la base de 11,315, tienen que presentar la declaración de impuesto a la renta y obviamente por ende la proyección de gastos personales y posteriormente el anexo de gastos personales. ¿Cómo se adquiere este formulario para hacer la proyección? Como le indicaba, es en la página web del Servicio de Rentas Internas, www.sri.go.es. Accedemos a información sobre impuestos, cómo pagar impuestos, y se puede descargar el documento desde la guía que tenemos cargado para los contribuyentes como un tutorial.
Pero también en los departamentos de recursos humanos de las diferentes empresas pueden tener una facilidad adicional para conseguir este documento. Sí, efectivamente. En muchas empresas, en muchas instituciones, talento humano les envía este formulario y les indica cómo llenar, a quién tienen que entregar, ¿no? Pero si es que esto no pasa así, nosotros como trabajadores tenemos que buscar el formulario, acceder al formulario, llenarlo y entregarlo. Para información de nuestros siguientes abogados, en este año, ¿cuánto será el máximo que se podrá deducir tanto en alimentación, educación, vivienda, vestimenta, salud? El tope es de 14.709,50 centavos, que esto es 1.3 veces la fracción básica desgravada de impuesto a la renta o hasta el 50% de ingresos. Es importante aclarar cómo funciona esto, ¿no? Porque, por ejemplo, mis ingresos son de $12,000. Mi techo va a ser $6,000, no son los 14.709,50, sino son $6,000. Por otro lado, si es que mis ingresos son más altos y la fracción básica es de $15,000, mi techo va a ser 14.709,50 centavos. Pero estos 14,000 de techo, $14,000 con 14.709,50 centavos, es la sumatoria de todos los rubros. De todo, de vivienda, de educación, de alimentación, de vestimenta y de salud. Sí, únicamente en el campo de salud tiene una particularidad, que es si yo tengo gastos más altos sobre este rubro, puedo ocupar todo mi techo o todo mi cupo en el rubro de salud. No así en los de vivienda, educación, solamente en salud yo puedo ocupar todos los gastos que he tenido hasta el límite que yo tenga, ¿no? Y los montos máximos para vivienda, educación, alimentación, salud varían, es decir, o hay un monto fijo. Por ejemplo, vivienda, $3.677,37 centavos es mi monto máximo en vivienda. En educación lo mismo, $3.677,37 centavos. Claro, ese sería mi techo en el caso de que los 14.709 sea mi límite, ¿no? Claro, era solo para aclarar a nuestros oyentes que no es que si en vivienda tengo 5,000, en educación tengo 1,000, en alimentación tengo 3,000 y en total sumo 14,000, que es mi monto máximo. Claro, no, en cada rubro tenemos un límite, que el límite es de 3.677,38. Solamente en salud puedo superar este límite, pero sin exceder de los 14.709 o los 50% de los ingresos grabados. Estamos dialogando a esta hora con el abogado Andrés Ordóñez, director del SRI de Pichincha. Abogado, los valores que se perciben anual o mensualmente como 13º y 14º sueldos y por fondos de reserva, ¿se tomará en cuenta como ingresos para calcular la proyección de gastos? No se toman en cuenta por cuanto no son ingresos grabados. Solamente se toma en cuenta los ingresos grabados. Es decir, en el caso de las personas naturales que trabajamos bajo relación de dependencia, tomamos el sueldo neto, ¿no? Sin tomar en cuenta 13º, 14º. Tomamos en cuenta el sueldo más las bonificaciones que podemos tener, que eso es el ingreso agravado de impuesto a la renta. Ahora, ¿qué pasa si un trabajador no hace esta proyección? Lo que tiene que pasar aquí es que el empleador tiene que hacerle las retenciones conforme como que no va a tener gastos. Entonces, lo que tiene que pasar aquí es que el trabajador en el mes de agosto tiene que mandar una proyección con los gastos reales que tiene, ¿no? ¿Cuál sería el descuento, por ejemplo? Pongamos algún caso específico para que nuestros oyentes tengan mayor claridad en este tema. Esto depende del salario que el contribuyente tenga, por cuanto el empleador tiene que hacer la retención del impuesto a la renta. Entonces esto ya depende de la tabla de impuesto a la renta, dependiendo de cuál es el salario neto que el trabajador tiene. ¿Por qué es importante la proyección de gastos personales? Porque el trabajador ya sabe que no va a tener un impuesto a la renta a pagar, por ejemplo. Entonces no le va a hacer una retención. Si yo no presento este formulario, el patrono me tiene que hacer esta retención de impuesto a la renta. Pero justamente esa retención varía si yo hago como trabajador o no hago esa proyección. ¿Cuál sería esa variación, por ejemplo, si alguien gana $1,500 y no hace la proyección de gastos? Como le digo, tenemos que ir a la tabla de impuesto a la renta, más o menos es el 8% de lo que le tendría que retener el empleador para llegar a la declaración de impuesto a la renta. Si no tiene un impuesto a pagar, el contribuyente lo que tiene que hacer es pedir la devolución de estas retenciones. Pero la idea es anticiparnos para que no pase eso por un tema de simplicidad y para que el contribuyente no tenga que pedir esta devolución, sino que el patrono directamente no le haga la retención, en este caso del ejemplo del 8%. ¿Se va a prorratear esa retención si el trabajador hace una proyección? Es decir, va a ser un valor mayor que la empresa le va a retener
si es que no hace la proyección de gastos, y va a ser un valor mucho menor si el trabajador hace la proyección de gastos. Esa es la gran diferencia. Claro, efectivamente, y eso le da mayores ingresos mensuales al trabajador, porque no necesariamente va a llegar a un impuesto a pagar al final del año, y por un descuido tiene que tener esta retención y luego hacer esta devolución del impuesto, que dicho sea de paso puede ser en línea a través de los servicios digitales que tiene el SRI. Abogado Ordóñez, en el caso de los adultos mayores, ¿cómo se procede en el pago del impuesto a la renta? Tiene que ser el cálculo a través de la tabla que tenemos. Sin embargo, la fracción para el adulto mayor son 2 veces la fracción básica. Ejemplo, para el año 2020, cuando hagamos la declaración en el 2021, la base imponible de ellos no son los 11.315, sino que son 2 veces esta base, es decir, los $22.630. ¿Por qué ese es el caso con los adultos mayores? Porque el adulto mayor, en la ley se le concede un beneficio especial, tanto al adulto mayor como las personas con discapacidades tienen un margen más alto, ¿no? Entendiendo que son otros gastos, tienen otras necesidades, entonces la ley prevé este beneficio para que solamente en el caso de que superen este monto de los 22.000 y pico, tengan que pagar un impuesto a la renta. Es un beneficio para que el adulto mayor tenga una vida más digna. Y hablando de las personas de la tercera edad, ellos pueden realizar un trámite para conseguir la devolución del IVA. Del IVA, efectivamente, ellos sobre todos los gastos que no sean suntuarios pueden pedir la devolución del IVA, sea de manera presencial en cualquier agencia del Servicio de Rentas Internas o en línea. Es mucho mejor en línea porque se evita que las personas tengan que ir a una agencia, que tengan turno, y el trámite es mucho más fácil, porque cuando es un trámite físico, obviamente dependemos de una validación, de una asignación, de capacidad operativa. Cuando es en línea, en cambio, automáticamente se hace cruces de información, con lo cual es mucho más rápida esta devolución. ¿En cuánto tiempo le llega esa devolución a las personas? Más o menos el tiempo estimado en que les llega ya la resolución son 5 días, pero dependemos... ¿Pero el dinero a sus cuentas? Eso dependemos de la asignación presupuestaria, pero más o menos es entre un mes, mes y medio, lo que en promedio suele demorarse. Por cuestión de tiempo, le pedimos una respuesta corta para que nos cuente sobre el plan de pagos para impuestos retenidos y percibidos. ¿Cuál es el cambio que hay? Sí, de manera general, en el régimen general, lo único que yo puedo pedir facilidades de pago sobre impuesto a la renta. Pero el señor presidente de la República, entendiendo que se necesita una reactivación económica, ha dispuesto este plan excepcional de pagos para lo que es IVA y retenciones, para impuestos que son indirectos, como agentes de retención o percepción. En este sentido, estos contribuyentes que tenían una deuda de IVA, ejemplo, yo tenía una deuda de IVA de noviembre del año 2019. Yo no podía emitir comprobantes de venta, no podía contratar con el Estado, no podía ser servidor público y no estaba en estado tributario. Pero ahora, gracias a este plan de pagos, yo voy a poder pagar mi deuda hasta en un año, siempre y cuando pida dentro de los 45 días posteriores a la publicación de la Ley de Simplicidad Tributaria el plan de pagos. Es un plan de pagos que se lo solicita vía electrónica en nuestra página web, y el contribuyente tendrá estado tributario y podrá cumplir con su obligación tributaria dividido para 12 meses. ¿Cuándo se cumple este plazo, los 45 días? Son 45 días hábiles a partir del 31 de diciembre del 2019. Perfecto. ¿Y cómo pueden acceder a este plan de pagos? Es a través de la página web, ingresan en www.sri.gov.es, ingresan con su usuario, contraseña, y ahí ya les va a aparecer en el pago de deudas, al igual que se pide facilidades de pago, solicitud del plan excepcional de pagos. Es decir, que tienen plazo, si hablamos de 45 días, hasta mediados de febrero. Más o menos, pero es importante tomar en cuenta que son los 45 días. Si yo solicito el día 46, ya no me puedo acoger a este plan excepcional de pagos. Entonces, invitar a la ciudadanía, esta es la oportunidad que no ha habido antes en ninguna otra norma, para que puedan solicitar un plan de pagos para lo que es impuestos retenidos y percibidos. Perfecto. Cuéntenos nuevamente la fecha y hora de este Facebook Live, a través de qué cuenta se va a realizar, porque esos temas son muy importantes para todo el año, para que conozcamos los nuevos topes, los valores que han llegado con los cambios de la aprobación de la ley económica. Sí, y es importante porque los contribuyentes pueden hacer preguntas en vivo, ¿no? Que el SRI va a responder a través de la cuenta del SRI oficial, Servicio de Rentas Internas, página oficial, el día jueves a las 15 horas.
Y si usted tiene más dudas, también puede volver a escuchar esta entrevista que será publicada en nuestra página web www.fmmundo.com, también en nuestro página de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Recuerden que estamos a través de FM Mundo Live. Queremos agradecer al abogado Andrés Ordóñez, director del SRI en Pichincha, por haber atendido este llamado y conversar sobre ese tema tan importante. Muchísimas gracias a ustedes. Como SRI estamos siempre gustosos de venir a estos medios para poder informar a la ciudadanía. Este es Notimundo al Día, siempre bien informados. La información actualizada minuto a minuto, ahora también en imagen a través de FM Mundo Live.